Comenzamos antes Aragón en abierto con mejores noticias. Vamos a estar con David Bustamante, está en Zaragoza firmando discos de su último disco, se llama Vivir, y todo ante un gran número de fans que vemos cómo ya habla con ellas. Antonio. Así es, Alba, muy buenas tardes. Bueno, David lleva ya un ratito atendiendo a sus fans y está haciendo cosas que pocos artistas hacen, y es que las va atendiendo una por una, va hablando con todas ellas, y yo no sé, yo supongo que va a tener un ratito con nosotros ahora mismo. Vamos a esperar a que se haga esa foto con esa fan con la que estaba hablando, y como ya te decía, pues está atendiéndolas a todas una a una, muy cariñoso con todas ellas. Hasta aquí se han acercado pues personas de todas las edades. Aquí vemos a esta pequeñina, a esta señora, que han conseguido saludarle. David, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo mío? Muy bien, estoy feliz. Oye, qué bien te acogen aquí en Zaragoza. Increíble. Para todo, estoy muy agradecido, la verdad. Disfruto mucho cada vez que vengo a esta querida tierra y nada, aquí nos queda mucho. Dentro de poco vendremos de concierto también. Fíjate cómo saludan todas las fans, están deseando que llegue. Están deseando que llegue tu próximo concierto el día 6 de febrero en la Sala Mozart del Auditorio. No es la primera vez que vienes a Zaragoza. No, y no es la primera vez que vengo a la Sala Mozart. Y la verdad es que siempre lo han abarrotado y nada, tengo muchísimas ganas. Tenemos nuevo espectáculo, nuevo montaje, nueva escenografía, nuevo repertorio, nuevos arreglos. Es algo nuevo totalmente, de forma diferente a lo que me han visto durante los años atrás. Y ya muchas ganas y ilusión. Hemos empezado en Málaga, ha salido todo muy bien y ya tengo ganas de que lo puedan ver. Pronto estaremos aquí. David, le comentaba yo a Alba, nuestra presentadora, que vas atendiendo a todas tus fans una por una. Siempre. Esto es muy personalizado, ¿no? Sí, yo creo que sí, que se lo debo. Es mi manera de agradecerles personalmente que me hayan hecho cumplir el sueño de mi vida. Es más de una década, son casi 14 años, y si no fuera por ellos sería imposible, de verdad. Soy una persona muy afortunada y ese cariño me gusta recibirlo y me gusta agradecérselo. De hecho, le muestras tu apoyo también a gente que te pide ayuda. Hemos visto a dos chicas que han estado aquí hablando contigo. Son dos chicas que tienen problemas de vista. Incluso David le ha cogido la mano a una de ellas, se la ha puesto en la cara porque no te podían ver, ¿verdad? Y has querido que te sintieran. Me da mucha pena, sobre todo lo que tiene que ver con los niños. Siempre he sido muy sensible a eso, más si cabe, ahora que soy padre. Es muy triste. Acabo de estar también con otra señora que desgraciadamente perdió a su hija por maltrato de género. Hace no mucho, era de mi club de fans. Le dediqué unas palabras en un concierto y era con la señora que estaba yo hablando hace un momento, y la verdad es que no solamente son todo alegrías, también uno, si es real, está aquí para que se desahoguen y que me cuenten su vida, ¿no? Porque formo parte de la suya yo también. David, se te ve feliz, como tu primer single. Estoy contento, estoy viviendo un momento muy dulce y es gracias a toda esta gente. Estamos con todos los proyectos, está saliendo adelante, tenemos programas de televisión estas navidades, tenemos la gira, el disco, y solo espero que perdure mucho tiempo y disfrutar ahora que el viento sopla a favor. Además, hay que comentar que David siempre cuenta con colaboración de personas aragonesas. En tu equipo técnico todos. Hay chicos de Huesca, por ejemplo. Huesca y Graus, Zaragoza, son todos de aquí, no hay nadie de fuera. Mis músicos sí, son de Las Palmas, de Barcelona, uno con descendencia de Graus también, que es el batería, Xavi, y luego hay uno de Cádiz. O sea, todo lo demás es de aquí. O sea, maños. Gente en la que seguro David puede confiar, seguro que les reciben también muy bien aquí en Zaragoza. Recordamos la fecha, el próximo 6 de febrero, en la Sala Mozart del Auditorio. David, con su nuevo disco, Vivir. Seguro que vive muchísimas experiencias, no solo aquí en Zaragoza, sino en toda Aragón. Gracias por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos, os quiere. Venga, mandadle besos a David. Bueno, gracias por dedicarnos estos minutos y le dejamos porque ya ven el trabajo que tiene por delante, desde luego, con todo este número de fans. Gracias.